la floresta somos todos. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 18. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies un minuto más y vamos a leer. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concibido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo hacer por la palabra de verdad que seamos primicias de sus criaturas. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre en esta noche, amado Rey. Dios, te damos gracias en primer lugar por habernos despertado en esta mañana y poder abrir los ojos, Señor, y poder pensar en ti, amado Dios. Gracias por la vida, amado Rey. Gracias por ayudarnos durante todo este día, amado, y por no dejarnos, amado Dios. Padre, estamos acá reunidos con un propósito, y es que tú nos bendigas, amado Dios, que tú nos des aliento, que nos des esperanza, Señor, que nos reargullas también, Señor, Padre, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y ella nos da vida a nosotros, y nos da vida por medio de ella, Padre. Por eso rogamos que nos ayudes en esta noche, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos oriente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a tratar un tema. No digo que es un tema que ya de pronto hemos escuchado muchas veces, porque el tema de la tentación es un tema de nuestra vida diaria y cotidiana, porque es algo que se está presentando constantemente, y no podemos decir que no, ¿sí? Pero ¿qué estaba pasando acá en la carta que escribe Santiago? Y era que ese pueblo que había sido esparcido por todos estos lugares, ellos estaban dejando la responsabilidad a un lado, y la responsabilidad espiritual, y se estaban dejando dominar por sus deseos. Estaban tomando este tema con mucha liviandad, pero no solamente estaban tomando este tema de los malos deseos con liviandad, sino que estaban haciendo algo terrible, y es que estaban acusando a Dios de su pecado. Y créanme, hermanos, que eso también se da para estos días, y por eso hoy debemos de entender que Dios no es responsable de nuestras faltas, que nuestras faltas proceden
de nuestro interior. Lo vamos a meditar en este tiempo. Ahora, ¿por qué no viene del Señor? Porque la misma naturaleza de Dios no le da lugar a Él para que tiente a las personas a la maldad. Dios no lo puede hacer por su naturaleza, mis queridos hermanos, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y por eso Santiago exhortó y nos exhorta a nosotros también a que tomemos las actitudes correctas para asumir las diferentes tentaciones y las diferentes pruebas. Bajo el título, se debe tener una actitud correcta ante las tentaciones. Vamos a tratar de expresar, hermanos, 3 puntitos. El primero es: debemos de luchar para mantenernos firmes frente a las tentaciones. El segundo es: debemos de tener una actitud correcta para enfrentar con éxito las tentaciones. Y el tercer aspecto es: debemos de mantener una actitud para enfrentar las tentaciones y reconocer que Dios nos ha dado lo necesario para lograrlo. En primer lugar, entonces, hermanos, debemos de luchar para mantenernos firmes en la fe ante las tentaciones. Por eso les expresaba ahora que esto es una lucha diaria, porque las tentaciones siempre están surgiendo. No tienen hora ni fecha en el calendario. La tentación puede llegar en cualquier momento, mis queridos hermanos. En el versículo 12 entonces dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es muy interesante, hermanos, porque los cristianos debemos de luchar para mantenernos firmes frente a las tentaciones, porque Dios nos va a dar la corona de vida. Es como una especie de bendición que nos va a dar Dios, y vamos a ampliarlo más adelante. En el versículo 2 entonces dice que habían tentaciones con las cuales estaban luchando los hermanos en ese tiempo, y habían algunas tentaciones que eran muy generales, podemos decir normales, pero había otras tentaciones que eran complicadas. Ahora, en este versículo hay algo que nos dice el texto, y es que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Aquí hay 2 palabras que parecen iguales, pero son muy diferentes, porque la tentación es diferente a la prueba. Las tentaciones proceden del mal, de nuestra concupiscencia, y las pruebas, que son pruebas de fe, proceden del Señor. Por eso habla de feliz, que significa la bienaventuranza. Feliz el hombre que puede luchar y puede resistir esta parte.
tentación no se ha enseñoreado de él. Ahora, nosotros entonces, ¿cómo debemos de asumir cuando nos lleguen esas situaciones difíciles? ¿Cómo debemos de actuar para salir de ellas? Porque, como les decía hace un momento, Santiago está elogiando a la persona que la resiste y nos da un mensaje, yo digo que alentador, porque el que soporta esa prueba se convierte en hombre feliz, porque será dada esa corona de vida. Ahora, el hombre es probado, o el cristiano es probado. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para medir, para saber cómo es su fe. ¿Cómo está su estándar de fe? Porque también la prueba, hermanos, pueden ser continuas de parte de Dios. Y Dios quiere que el creyente se acerque a Él en la época de prueba para darle fuerza, o para darnos fuerza, para ayudarnos a no caer. Porque las pruebas no es, o no las da Dios para que el cristiano caiga, porque Dios no quiere vernos ni caer ni fracasar, no nos quiere ver tropezar. Las pruebas son para perseverar, para luchar, para triunfar. Dios quiere que sus hijos, o nosotros como hijos, salgamos adelante en cada prueba de fe que tengamos. Vuelvo a repetir, porque Dios no nos quiere ver derrotados de ninguna manera, ni para eso son las pruebas de fe. Las pruebas de fe también son para que haya un crecimiento en la fe. Y este crecimiento de fe, hermano, nos trae a nosotros madurez espiritual. ¿Por qué nos trae las pruebas madurez espiritual? Porque en la próxima vamos a poder afrontar con más valentía cualquier prueba. Hay crecimiento espiritual porque le puedo ayudar al hermano que puede estar pasando por una situación similar. Hay madurez espiritual porque puedo dar un consejo, mis queridos hermanos. Y hay una prueba, podemos colocar como ejemplo, una prueba dura. Citamos a Job. Una prueba dura. Un hombre creyente que Dios permitió, le dio autoridad al maligno para que probara. Y para mí es una prueba de fe dura, la de Job. Que muchos dicen, yo quiero tener la fe de Job, pero no quieren pasar las pruebas. Es complicado, y por eso digo, fueron pruebas duras. En primera de Pedro 2:20 dice:
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esta es una palabra que nos da Pedro. Nos dice, si ustedes cuando cometen una falta son sancionados, por decirlo de esa forma, ahora más cuando estamos pasando por pruebas, superémoslo. Lo que nos dice en otras palabras estos versos. Y Pedro sabía por qué, porque él también pasó por otras circunstancias. La corona de vida entonces sugiere una plenitud de vida que Dios concede a aquellos que perduran bajo la prueba de la fe, y Dios ha prometido ese don a los que le aman. Voy a repetir esta parte porque yo les decía que la corona de fe es como una especie de bendición que nos da Dios. La corona de vida es aquella plenitud de vida que Dios concede a aquellos que perduran bajo la prueba de fe. Dios ha prometido este don a los que le aman. O sea, que Dios nos da fortaleza, nos concede bendición, no porque no estemos bendecidos, pero vemos mejor bendición o más bendición de parte de Dios cuando estamos pasando por estas pruebas y las superamos. La corona de vida que nos habla de estos textos no es la vida eterna, que muchos confunden la corona de vida con la vida eterna. No es, por eso les hago la claridad, mis queridos hermanos. Es una abundancia de vida en Cristo. Es un don que nos da Dios para disfrutar cada día mejor sus bendiciones. Ahora, Dios nos pide a nosotros que pongamos nuestra confianza en Él, sobre todo aquellos que le amamos de corazón, porque eso nos lo pide Él a nosotros. Primer mandamiento: ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y cuando hablamos de emociones, porque más adelante vamos a referirlo, la concupiscencia es un deseo, está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, que es donde se aloja toda esa parte. Y por eso Dios dice que debemos de amarlo con el alma, con la mente, con el corazón, con todo lo que tengamos por dentro. Es que debemos de amar a Dios. Porque, hermanos, el hecho de que seamos creyentes o cristianos, evangélicos, como se quiera denominar, no nos hace exentos de las pruebas. Es al contrario, cada día nuestra fe va a ser probada, mis queridos hermanos. Desde que renunciamos al mundo, cuando uno renuncia al mundo y se convierte al evangelio, es porque está renunciando uno a muchos placeres y muchos malos deseos. Y
esa es la lucha, mis queridos hermanos, y los conflictos internos que nosotros nos mantenemos por dentro. ¿Por qué conflicto? Porque la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y sé que es una batalla, lo expresa la palabra. Y el día que renunciamos nosotros a esos deseos mundanos y le permitimos a Dios que habitara en nosotros, entonces comienza esa lucha. Pero esos deseos se presentan en muchas ocasiones y debemos de dar la pelea, debemos de dar la lucha, no nos podemos dejar vencer por las tentaciones. Permitirle a Dios que en sus pruebas nos saque victoriosos, mis queridos hermanos. Como segundo, para enfrentar con éxito las tentaciones es necesario tener un concepto correcto respecto a su origen. ¿De dónde vienen las pruebas y de dónde vienen las tentaciones? Tenemos que ser conscientes. En los versículos del 13 al 15 nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por el mal. El versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tremendo esto. O sea que hay un proceso cuando he sido tentado dentro de mí por mi concupiscencia, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, que es de donde nacen las tentaciones. Y tenemos a un Dios santo, el cual no participa de las tentaciones que nosotros tenemos. No participa en el sentido de que Él no es autor de las tentaciones que pueden estar o dar origen en nuestro interior, porque Dios es santo, 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 y Él no comulga con el mal, mis queridos hermanos. Por eso, para enfrentar con éxito las tentaciones es necesario tener un concepto correcto con respecto a su origen. Entonces, hemos dicho que el origen es de nosotros. Las tentaciones vienen dentro de nosotros, de nuestras pasiones desordenadas. Quisiera mencionar dos ejemplos. El primero es cuando Jesús fue tentado. ¿Quién fue el que lo tentó? El maligno. Y le puso cosas sabrosas, ¿sí o no? Poder, ostentación, riqueza.
Y otro ejemplo que quiero mencionar es cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso. Ahí estaba la tentación. ¿Quién fue el que tentó? Los tentó a ellos. El mal, el maligno. Pero generalmente Adán fue irresponsable, igual que Eva, porque cuando ya Dios confrontó el pecado, la tentación de Adán, que es el más responsable. ¿Por qué? Porque la belleza de Adán le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa a Dios. Señor, la mujer que usted me dio, lo acusó a él. ¿Sí o no? Y le echó la culpa a la mujer también. Ella me dio y yo le recibí. ¿Quién lo obligó a recibir? Ahí les dejo la pregunta que ministraba. Entonces, muchas veces somos irresponsables cuando llega la tentación a nosotros y estamos buscando responsables. Y eso es lo que estaba pasando con este pueblo, que no asumía su responsabilidad. Y estos versículos nos hablan de eso, en primer lugar, de la justificación que busca la gente para echarle la culpa de sus errores. Y los versículos del 14 al 15 nos hablan de una triste realidad humana, porque esa es una condición humana. La concupiscencia, los malos deseos, es una condición humana. Y ahí estamos nosotros, involucrados también, hermanos, luchando. Había una concepción equivocada, hermanos. Había una motivación equivocada hacia Dios. Y estos hombres entonces estos hombres estaban acusando a Dios cuando no entendía que el mal y el bien son incompatibles. Dios y el mal son incompatibles. Dice la Escritura, ¿qué tiene que ver Cristo con lo leviano? O sea, ¿qué tiene que ver Cristo con el maligno? Nada que ver, mis queridos hermanos. Por eso es que les decía ahora que en la naturaleza de Dios, Dios Santo, no puede ser tentado por el mal. No puede ser tentado por el maligno, mis queridos hermanos. Ahora, en el versículo 14 nos muestra o nos habla de esa culpabilidad humana al nosotros ceder a la tentación. Y creo que nos lo dice, nos lo dramatiza el versículo de una forma muy clara, que nos habla que todo comienza con los malos deseos del corazón, que luego se convierte en una acción de esa pasión humana.
El problema de la tentación no está afuera, sino que está dentro de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y esos malos deseos nos arrastran, como dice el texto, y nos seducen. Seductor. El mal es seductor. Y es muy sencillo y hay muchos ejemplos, tanto para el hombre como para la mujer, de ver un cuerpo y se le abren los ojos al hombre o a la mujer. ¿Cómo así? ¿Qué va pasando por aquí? De adentro le sale esa concupiscencia, de adentro le sale ese mal deseo, porque no es pecado mirar, el pecado está en el desear. Y es interesante, hermanos, que no podemos ni siquiera buscar culpables, porque si pasa alguien vestido, sea hombre o mujer, atrevidamente, no podemos decir, es que ese que iba pasando fue que me hizo pecar. No, somos nosotros los que tomamos la decisión de mirar, de pensar, de desear. Y esto es tremendo, porque en el versículo 15 dice que los malos deseos nos llevan a una muerte. Dice que el deseo coincide o da, engendra, es la otra palabra que podemos utilizar acá. El mal deseo engendra y empieza a crecer el pecado, y después de que el pecado crece o es engendrado y ha sido consumido, da como resultado la muerte. Y esto es un desenlace fatal, hermanos, porque muchos hombres y mujeres que han sido tentados por el mal no se vuelven a parar. Es triste decirlo. O se quedan mucho tiempo ahí, llenos de remordimiento, pero no se arrepienten. Y es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos las cosas, pero que también digamos y reconozcamos que Él nos ha dado a nosotros autoridad y poder sobre la tentación. Por eso no nos podemos quedar ahí, hermanos. Permitimos que el pecado, hermanos, permanezca muchas veces en nosotros, disfrazado. El pecado se disfraza muchas veces de bien, de tranquilidad, o de decir eso no está mal, cuando para Dios está mal. Por eso Él nos seduce, los malos deseos nos seducen, nos arrastran, mis queridos hermanos, a que nos satisfagamos. Pero la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, y no es una muerte espiritual, no es una muerte física, hermanos. Esa muerte puede ser una muerte de carácter espiritual, una muerte de carácter moral, o una muerte de carácter social. Pueden ocurrir todas tres. ¿Por qué? Porque cuando yo he cedido al pecado y estoy muerto, entonces en la parte espiritual bajo
ya no quiero orar, ya no quiero comunicarme con Dios, porque estoy bajo espiritualmente, en el sentido moral, vivo con vergüenza, no quiero participar en muchas cosas dentro de la iglesia. Y en la parte social, no me quiero comunicar con nadie. Esa es la muerte de la que habla acá esos textos. Porque seguimos siendo hijos de Dios, pero estamos ahí teniendo una mala comunicación, una pena, una vergüenza, estamos aislándonos. Porque la concupiscencia, que son los malos deseos, los dejé que actuaran, dejé que se engendrara y que diera como resultado el pecado. Por eso tenemos que activar las defensas. Y ese es el tercer punto. Para enfrentar con éxito las tentaciones debemos reconocer que Dios nos ha dado lo necesario para vencer la tentación. Dice los textos del 16 al 18: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gracias a Dios, porque Él no nos ha dejado solos, hermanos. Él siempre nos está acompañando. Y Santiago acá en esta parte nos dice que para enfrentar con éxito las tentaciones debemos de entender que Dios nos ha dado herramientas para vencer la tentación. Y dice que el texto que Dios nos ha dado dádivas y dones para nuestro bien. Y en los últimos versículos nos dice que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento opera en el creyente a través de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Esa palabra que penetra el alma, las coyunturas que suben por los tuétanos, que discierne los pensamientos del corazón. Esa palabra es la que nos ayuda a estar firmes y nos indican qué cosas buenas provienen de Dios. Por eso no podemos dejarnos dominar, hermanos, por nuestros malos deseos, porque los malos deseos pueden llegar en cualquier momento, pueden empezar en cualquier momento, con una oportunidad, con una mirada, hasta con una palabra. Puede comenzar un mal deseo. Ahora, los malos deseos pueden llegar, pero vuelvo a repetir, no los puedo dejar que incube. Cuando hablamos de incubar es como cuando la gallina empieza a calentar los huevitos, después sale un poco. No podemos permitir que pase eso, mis hermanos, porque entonces nos va a empezar a dominar y va a traer
traer consecuencias para nuestra vida. Ahora, en los versículos anteriores había problemas, ¿sí? Hay un ejemplo, para que nos da el texto, cómo luchamos con la tentación. Y una de las soluciones o herramientas que nos da el Señor está en el versículo 1:5, que dice: el que no sea sabio, pídale a Dios la sabiduría. ¿Para qué? Para afrontar esas pruebas. Esa sabiduría viene de la palabra. Por eso es tan importante, hermanos, estar meditando, estar estudiando la palabra del Señor, mis queridos. Ahora, yo sé que hay situaciones complejas, hermanos, donde vemos que la vida se nos oscurece. Hay momentos de la vida y cuando estamos pasando por esas tentaciones o por pruebas, tenemos que pensar en varias cosas. Pensar primero lo que Dios ha hecho en nosotros. Debemos de pensar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y debemos de pensar lo que Dios ha hecho con nosotros. En otras palabras, el proceso que Dios ha traído con nosotros no lo podemos tirar atrás o dejarlo atrás. Debemos de disponernos más bien para pensar en los consejos de Dios, en el apoyo de nuestros hermanos, en la capacidad racional que Dios nos da a nosotros para tomar decisiones. Mire que les he dicho varias herramientas. Hay una herramienta que es muy especial, que nos la ha dado Dios por la propia voluntad de Dios. Él nos engendró a nosotros y somos una nueva creación. Por eso ya el pecado no se enseñorea de nosotros, si nosotros no se lo permitimos. Pero Dios nos ha dado fuerza, valor, coraje para enfrentarlo. Cuando decimos que Él nos hizo nacer entonces de nuevo por la palabra, es porque esa palabra de Dios llegó un día a nuestro corazón y empezó a transformarnos y nos sigue transformando, porque la palabra sigue haciendo, sigue obrando en nosotros. Y esa palabra que sigue transformando nuestras vidas, ahora como personas nuevas, ayudándonos en esa naturaleza espiritual que nos dio el Señor, nos da la capacidad para enfrentar las tentaciones y pasar, hermano, las pruebas de Dios, en las que Dios también nos coloca. Dios nos ha dado algo muy fabuloso, hermanos: su ayudador, su consolador, el Espíritu Santo, hermanos. Algo magnífico que viene de Él para que no estemos solos y nos pueda ayudarnos en nuestras debilidades. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque como seres humanos, como personas, somos débiles.
Y por eso debemos de conocer, estudiar la palabra, leer la palabra, mis hermanos, para que entendamos que el Espíritu Santo nos fortalece, que el Espíritu Santo nos ayuda, que el Espíritu Santo nos está guiando, nos está orientando, que nos está dando palabra. Yo les pregunto, hermanos, nosotros llevaríamos al Espíritu Santo a que haga algo malo conmigo. Esa pregunta es, vamos pensando. Ya cada uno de nosotros la responderemos. Ahora, Dios también ha dejado una vía de escape, y es otra vía, es la oración. En Mateo 6:13 dice: y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, del maligno. No es porque Dios nos meta en la tentación, sino es para que no nos deje caer, nos ayude en los tiempos débiles. Y Pablo también escribe palabras consoladoras, porque Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, pero cuando sois tentados, por Él dará justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios siempre nos está ayudando de una o de otra forma para que nosotros no sucumbamos a la concupiscencia, que son nuestros malos deseos. Y siempre nos está advirtiendo, nos está diciendo: ponga cuidado con esto, con aquello, no se vaya por aquí, no se meta por allá, no mire tanto para allá, etcétera, etcétera. Siempre está el Señor ahí para ayudarnos.